En la noche del 23 de julio de 1983, el vuelo 143 de Air Canada va cruzando sobre el centro de Canadá. La aeronave, con apenas unos meses, era de las más nuevas y avanzadas en la flota de la aerolínea. Y en la cabina, la tripulación supervisa un panel lleno de brillantes pantallas digitales nuevas. Detrás de ellos, 61 pasajeros y 8 tripulantes se acomodan en un tranquilo vuelo vespertino de Ottawa hacia Edmonton, sin saber que están a punto de formar parte de una de las historias más extraordinarias de la aviación. Los dos pilotos eran extremadamente experimentados, con miles de horas totales cada uno, pero con menos de 200 horas en este nuevo Boeing 767. Unos 30 minutos después de iniciar el crucero, aparece de pronto una luz de advertencia que jamás debería verse en crucero, y una que de inmediato hace que el corazón de los pilotos se hunda en el pecho, por razones que pronto se harán evidentes. El Boeing 767 era un tipo de avión nuevo para Air Canada en 1983. Elegante, eficiente y cargado con temprana tecnología digital, era el orgullo de su flota y representaba un gran salto frente a sus viejos DC-8 y 727, que por años habían definido los servicios de largo alcance de la aerolínea. El avión involucrado en esta historia tenía la matrícula Charlie Golf Alpha Uniform November y era solo el segundo 767 entregado a Air Canada en ese momento. Con solo 2 meses, tenía una moderna cabina de cristal que reemplazaba la mayoría de diales análogos con pantallas de tubo de rayos catódicos que mostraban desde combustible total hasta parámetros del motor. Y por primera vez en un widebody de Air Canada, no había ingeniero de vuelo a bordo, solo 2 pilotos lado a lado, con su sistema de gestión de vuelo uniendo toda la información y calculando de forma automática combustible, alcance y perfiles de ascenso y descenso. Ahora, esta automatización buscaba reducir carga de trabajo, pero también significaba depender más que nunca de información digital precisa. Si una capa de información estaba equivocada, ya no siempre existía un sistema humano independiente capaz de detectarlo. Y este nuevo sistema también era vulnerable al antiguo principio de basura entra, basura sale. Lo que significa que si se introducía información errónea, el sistema no podría destacarlo. Simplemente trabajaría con lo que los pilotos habían ingresado. Y, como resultaría, no todo estaba bien con esta aeronave en particular. Las primeras señales de problema habían aparecido silenciosamente semanas antes de este vuelo. El 5 de julio de 1983, durante una revisión de mantenimiento en Edmonton, los indicadores de combustible se apagaron por completo, lo que significaba que la pantalla que mostraba el contenido de los 3 tanques ya no podía usarse. Cada indicador normalmente mostraba el peso de combustible en los tanques izquierdo, central y derecho. Usando datos obtenidos de decenas de sensores dentro de cada tanque, enviados a un procesador central que luego convertía esas lecturas en información útil. Y esos datos fluían por 2 módulos electrónicos redundantes conocidos como Canal 1 y Canal 2, cualquiera de los cuales podía operar todo el sistema por sí solo. Así que, en teoría, ninguna falla única debería causar un apagón total de los indicadores. Sin embargo, eso era exactamente lo que había ocurrido ahora. Más tarde se descubrió que la falla de fondo era engañosamente simple. Dentro del procesador de cantidad de combustible, una soldadura que unía una bobina de inducción a su terminal en el canal 2 empezó a fallar. Y esa única conexión débil interrumpió el flujo de energía hacia el circuito lógico, que era la parte del computador encargada de reconocer fallas, guardar códigos de error y transferir automáticamente el control al canal 1, que sí estaba en buen estado. Por ese defecto de diseño, el sistema nunca completó la transferencia automática. En cambio, se quedó bloqueado en el canal defectuoso, aunque el otro estaba perfectamente bien, y por eso los indicadores se quedaron en negro. En Edmonton, uno de los técnicos encontró finalmente una forma de evitar esto. Él retiró los disyuntores de ambos canales y luego restableció únicamente el del canal 1. Eso forzó al procesador a reiniciarse en el lado bueno y devolvió a la vida las indicaciones de combustible, forzando en efecto al computador a realizar el traspaso que se suponía debía ejecutar de manera automática. El técnico sabía que el procesador debía reemplazarse, pero no había unidades de repuesto disponibles. De hecho, el único procesador de repuesto de Air Canada estaba en el extranjero participando en una prueba del fabricante.
y cuando fue devuelto, llegó defectuoso y tuvo que enviarse de vuelta para reparación. Lo que significaba que, en la práctica, toda la flota quedaba sin respaldo. Así que, siguiendo la lista mínima de equipo, o MEL, el técnico marcó el disyuntor del canal 2 con una banda amarilla. Colocó una tarjeta C del libro de bitácora encima de los indicadores y luego registró su trabajo con una nota en el logbook mostrando en qué parte del MEL estaban escritas las condiciones para operar el avión con esta falla del sistema. Y es que el MEL, que siempre va a bordo, muestra exactamente qué sistemas deben funcionar para el despacho y qué pasos adicionales se requieren si algo no está operativo. Y bajo este ítem, el avión podía volar con un canal del FQIS inoperativo, siempre y cuando los indicadores de combustible siguieran mostrando cantidad y se realizara una verificación manual con la varilla medidora para reemplazar la redundancia perdida. La nota también decía que esta autorización de la MEL aplicaba hasta que se instalara un procesador nuevo. A la mañana siguiente, el mismo técnico seguía de turno cuando llegó la nueva tripulación. Así que informó al capitán de la situación, explicando que el canal 2 estaba fuera y que el sistema funcionaba normalmente en el canal 1. El avión siguió operando en esta condición, pero el 14 de julio, cerca del final de un vuelo hacia San Francisco, los indicadores se apagaron de nuevo. La tripulación aterrizó sin inconvenientes y pidió a mantenimiento que viniera a revisar el problema. Y terminaron retirando el procesador para probarlo en banco, durante lo cual volvió a funcionar con normalidad. Así que, sin una falla activa que diagnosticar, los técnicos simplemente lo reinstalaron y pospusieron cualquier otra acción y la aeronave volvió al servicio ese mismo día, aparentemente reparada. Esa fue una decisión totalmente lógica en ese momento, pero que también permitió que esta falla intermitente siguiera al acecho en segundo plano. El avión luego voló a Ottawa y Montreal ese mismo día sin mostrar ninguna otra señal de problemas. Pero, obviamente, en cada escala seguía siendo necesario hacer una verificación manual con varilla, como mencioné antes. Entonces, ¿qué era exactamente ese procedimiento? Bueno, una comprobación con la varilla medidora es en realidad un procedimiento bastante demorado, en el que se abren pequeñas compuertas en la parte inferior de las alas para permitir que una varilla de medición descienda. Esa varilla está unida a un flotador dentro del tanque que entrega una medición directa de la altura del combustible en centímetros en ese punto del tanque. Luego, estas mediciones se combinan y se convierten primero en litros y después en kilogramos usando tablas específicas de densidad. Y todo este procedimiento, normalmente, toma entre unos 45 minutos y una hora en la mayoría de los aviones. Así que esto debía ser una buena molestia para todos los involucrados. De modo que realmente resultaba bastante incómodo para todos los involucrados. En todo caso, cada vez que se hacía, las cantidades de combustible medidas y calculadas coincidían con las indicaciones de la cabina, de modo que el avión podía seguir operando. 9 días después, el 23 de julio, en Edmonton, este defecto volvió a aparecer durante una inspección de servicio en la mañana, antes del primer vuelo programado. Esta vez, el mismo técnico que había encontrado la solución repitió con cuidado los pasos anteriores con los dos disyuntores, y los indicadores regresaron pronto a la vida, confirmando que la falla seguía en el canal 2. Así que marcó ese disyuntor como fuera de servicio y registró una nueva anotación técnica, citando las mismas disposiciones de la MEL que antes. Pero es realmente muy importante destacar aquí que esta disposición de la MEL seguía manteniendo la redundancia y en absoluto permitía una pérdida total de indicación de combustible en la cabina. Si eso llegaba a ocurrir, el avión quedaría en tierra, ya que no habría indicación disponible para los pilotos durante el vuelo. En cualquier caso, cuando terminó, el ingeniero habló con la tripulación saliente y les explicó el problema. Pero se produjo un pequeño malentendido cuando el nuevo capitán oyó que el ingeniero ya había trabajado en este problema antes. Al escuchar eso, el capitán asumió que el avión había estado operando con esta falla también el día anterior, lo cual no era cierto. Para los 2 vuelos siguientes eso realmente no importaría, pero más adelante sí lo haría. Los pilotos de la mañana revisaron entonces la MEL, comprobaron que los indicadores funcionaban y que se había hecho la medición con varilla. Y luego realizaron sin problemas el vuelo de oeste a este hacia Montreal, sin ningún otro incidente, con sus indicadores funcionando perfectamente, alimentados por el canal 1.
Pero después del apagado en el aeropuerto de Dorval y antes de que llegara la siguiente tripulación para el turno de la tarde, otro técnico de aviónica decidió profundizar un poco más en el problema, con la intención de verificar el diagnóstico del primer técnico. Así que, solo en la cabina, volvió a activar el disyuntor marcado del canal 2 para energizar las dos partes del sistema al mismo tiempo. Y al hacerlo, los indicadores se apagaron de inmediato otra vez. Luego, confirmó la falla mediante algo conocido como una prueba BITE, Built-in Test Equipment, que es un circuito de autoprueba interno manejado desde el FMC, y terminó introduciendo sus conclusiones en el libro de registro. Pero antes de que pudiera volver a colocar los disyuntores como los había encontrado, lo llamaron para ayudar con la medición manual con varilla, lo que significó que la falla original permaneció y que, por lo tanto, los indicadores de combustible se quedaron en blanco. Ahora, las anotaciones del libro de registro describían claramente la situación, pero los detalles sobre qué disyuntor había quedado dentro o fuera estaban enterrados varias páginas atrás. Y de forma crucial, también se omitió algo más: explicar con claridad qué intentaba lograr la solución con los disyuntores. Con esto, el escenario quedó listo para una cascada de pequeños malentendidos y errores adicionales. Pero quiero recalcar que en condiciones normales, esto no debería haber sido un problema. La MEL indicaba claramente que el avión no podía despachar con los indicadores de combustible en blanco. Así que, para que eso ocurriera y la situación se volviera realmente peligrosa, varias otras cosas tenían que alinearse. Y eso estaba a punto de suceder. Esa tarde, el avión fue asignado para operar como el vuelo 143 de Air Canada, con ruta de Montreal a Ottawa y luego hasta Edmonton. La tripulación programada para hacer este vuelo se encontró de manera casual con la tripulación de la mañana fuera del terminal en el parqueadero y empezaron a comentar el estado del avión. Fue una especie de entrega improvisada e informal, pero que pronto resultaría decisiva. Sin el libro de registro ni la ML delante, los pilotos que se iban comentaron que el avión había tenido un problema con los indicadores de combustible que exigía revisar manualmente los tanques. Y también señalaron que había estado volando en esa condición desde el día anterior, con todo marchando sin problemas. Ahora bien, ese breve intercambio, dicho de memoria después de un largo día de trabajo, era en esencia bastante correcto. Excepto que el avión no había volado tanto tiempo con el problema y faltaban algunos detalles. Pero como el capitán saliente había mencionado inconvenientes con los indicadores de combustible, los nuevos pilotos se fueron con la idea equivocada de que los indicadores habían estado totalmente inoperativos por al menos 2 días. Y también de que esto había sido autorizado por mantenimiento y operaciones. Como todos sabemos, eso no era realmente así, pero una suposición puede ser algo muy poderoso. También debo mencionar aquí que en esta aerolínea, en ese tiempo existía la creencia persistente de que el centro de mantenimiento, conocido como Maintenance Central, podía ignorar partes de la MEL usando una especie de MEL maestra en situaciones especiales. Eso no era realmente cierto, pero años antes de que la MEL fuera legalmente obligatoria, tales excepciones sí se habían hecho ocasionalmente. Y esas historias se habían quedado circulando, con muchas tripulaciones creyendo que una aprobación superior, tal vez incluso directa del fabricante, podía hacer legal un avión aunque la MEL dijera que no. Así que en este caso, cuando los nuevos pilotos abordaron el avión, sus expectativas quedaron confirmadas de inmediato. Los 3 indicadores de cantidad de combustible estaban efectivamente en blanco. Y en sus mentes, eso había estado bien durante los últimos días, así que también debía estarlo para ellos. La placa sobre los indicadores y la referencia a la MEL en el libro de registro reforzaban esa creencia, pues a simple vista parecía confirmar que los indicadores estaban inoperativos. Pero en realidad esa nota se refería directamente al canal defectuoso. Y lo que claramente no sabían era que un técnico acababa de energizar ambos canales por accidente, dejando todo el sistema fuera de servicio y cambiando la situación por completo frente a la que había visto la tripulación anterior. Así que, desde la perspectiva de esta tripulación, el papeleo coincidía con lo que esperaban. Los indicadores estaban apagados, la sección correspondiente de la MEL estaba citada, y cuando el capitán revisó la MEL y consultó a un técnico local sobre la discrepancia en los indicadores, este simplemente dijo que el avión estaba bien para volar, probablemente basándose en su estado previo, lo cual el capitán aceptó pensando que Maintenance Central sabía más que él. Hoy en día, las reglas en estas situaciones son totalmente claras.
Si un sistema está inoperativo y la MEL indica que es requerido para despacho, ningún piloto lo aceptaría. Pero como dije, estas reglas eran un poco más flexibles en aquel entonces. Ahora, lo que yo como piloto activo no logro entender es cómo un capitán podía aceptar un avión sin ninguna indicación de combustible en vuelo. Es decir, revisar el combustible en tierra está bien, pero ¿qué tal si se desarrollaba una fuga o un desbalance en el aire? Sin ningún tipo de indicación, eso sería imposible de diagnosticar. En cualquier caso, el capitán también vio el disyuntor marcado en el libro técnico, pero no notó que no había sido retirado. Y además, seguramente asumió que pertenecía a los indicadores y que estaba cumpliendo su función. Así que, en este punto, puedes ver cómo estos pilotos aceptaron los indicadores en blanco. Pero aún no era realmente peligroso. Eso llegó cuando se sentaron a revisar su planificación de combustible. Para evitar tener que volver a repostar en Ottawa, decidieron cargar suficiente combustible para cubrir tanto el tramo hacia Ottawa como el siguiente hacia Edmonton. Para lograr eso, calcularon que necesitaban 22.300 kilogramos de combustible. Y para asegurarse de tener esa cantidad, primero debían determinar cuánto combustible tenían ya a bordo y luego cargar la diferencia. Como los indicadores estaban en blanco, la única forma de saberlo era haciendo la medición con varilla. Pero ese resultado de la medición luego tenía que convertirse de centímetros en la varilla a litros y después a kilogramos. Debajo de ellos, dos técnicos en tierra completaron pronto la verificación, registrando 64 centímetros en el tanque izquierdo y 62 en el derecho. Al consultar las tablas de conversión, determinaron que esto correspondía a 3.924 litros y 3.758 litros, respectivamente, lo que significaba un total de 7.682 litros a bordo. Pero eso estaba en litros, así que ahora necesitaban verificar cuánto era eso en kilos para ajustarse al plan de vuelo. Puede sorprender a algunos que hable de centímetros y litros, ya que la aviación entonces solía usar unidades de los Estados Unidos, especialmente en Norteamérica. Pero estos Boeing 767 eran algo únicos dentro de la flota de Air Canada. Verás, el 767 fue el primer modelo nuevo en entrar en servicio desde que Canadá había iniciado su transición oficial al sistema métrico y el gobierno había impulsado firmemente el uso de instrumentación métrica siempre que los estándares internacionales lo permitieran, lo que obviamente incluía a la aerolínea bandera del país, que aún era estatal en 1983. En la práctica, sin embargo, esta conversión al sistema métrico fue inconsistente. En el 767, los indicadores, manuales y varillas estaban calibrados en kilogramos, litros y centímetros. Pero casi todo lo demás, como altitud, alcance y velocidad, seguía en pies, millas náuticas y nudos, como en cualquier otro avión occidental. Normalmente nada de esto importaba, porque los computadores mostraban automáticamente los kilos en los indicadores, haciendo que las conversiones manuales fueran raras y solo necesarias si el sistema automático fallaba. Pero eso era justamente lo que ocurría ahora. Y durante esta transición al sistema métrico, Air Canada también creó un desafortunado vacío de conocimiento. Nadie había sido entrenado realmente para hacer estas conversiones manuales, y no estaba claro si esa tarea correspondía a la tripulación o a mantenimiento. Así que, de vuelta en este avión, uno de los técnicos en tierra le preguntó al despachador de combustible cuál era el factor correcto para convertir de litros a kilos, y el despachador consultó su tabla y respondió 1.77. Pero ese factor 1.77 era en realidad el factor de conversión de litros de combustible jet A1 a libras, no a kilogramos. Y como nadie sabía cómo hacer bien la conversión, ese detalle pasó completamente desapercibido. Ese 1.77 venía de la tarjeta de densidad del propio despachador, una lámina plastificada usada para el resto de la flota de Air Canada, donde las cantidades de combustible seguían registrándose en libras. El factor correcto debía ser 0.8 kilos por litro, casi un 50% menos. Aunque suene increíble, este fue un error bastante comprensible. La medición en kilogramos del 767 era una rareza dentro de la flota. Y el trabajo del despachador no era conocer los detalles del sistema de combustible de cada avión, sino poner exactamente el combustible que la tripulación solicitara. Así que, sin ser conscientes de la trampa,
Los técnicos multiplicaron a mano 7.682 litros por 1.77 y obtuvieron 13.597 kilogramos a bordo. Pero si hubieran usado la conversión correcta, habrían obtenido la cifra adecuada de aproximadamente 6.160 kilogramos. Los pilotos finalmente confirmaron el resultado con sus propios cálculos y con una regla de cálculo y luego restaron esa cifra de su objetivo de 22.300 kilos. De modo que, según sus cuentas, necesitaban agregar otros 8.703 kilos de combustible para cubrir los 2 vuelos siguientes. Y para convertir eso de nuevo a litros para el despachador, tomaron esa cantidad y, usando el mismo factor erróneo, 8.703 dividido entre 1.77, obtuvieron 4.916 litros. Tras redondear la cifra, ordenaron 5.000 litros adicionales de combustible. En realidad, necesitaban 20.200 litros, pero como ahora habían mezclado libras y kilogramos, el número les pareció totalmente razonable. Y como probablemente no estaban tan familiarizados con unidades métricas, la cifra tampoco les sonó absurda. Lo absurdo habría quedado en evidencia si los indicadores de combustible funcionaran, pero, como recuerdas, seguían en blanco. Todo esto significaba que, una vez completado el abastecimiento, el avión tenía unos 10.146 kilos de combustible en los tanques, en vez de los 22.300 necesarios. Y de forma irónica, esos 10.146 kilos equivalen casi exactamente a 22.300 libras, una coincidencia numérica perfecta que probablemente ayudó a ocultar el error. Los pilotos revisaron de nuevo su documentación y todo parecía completamente normal. La referencia a la MEL estaba en el libro. La medición con varilla requerida se había completado y todo coincidía con sus expectativas, incluidos los indicadores aún apagados. Desde el punto de vista de los procedimientos, el avión era, a ojos del capitán, legal para volar, ya que él sentía que lo había verificado con Maintenance Central y creía que ellos lo habían confirmado, aunque claramente no había sido así. Aquí se ve claramente cómo el sesgo de confirmación vuelve a aparecer y lo insidioso que puede llegar a ser. Este capitán era un profesional experimentado que jamás habría aceptado el avión si realmente creyera que no era legal para volar. Pero sus suposiciones y las de sus colegas, sumadas a la falta de familiaridad con el sistema métrico y a ese pequeño fallo en el canal 2 del medidor de combustible, se habían combinado en algo realmente monstruoso. Al mediodía, hora local, el vuelo 143 de Air Canada se retiró del puesto 47 en el aeropuerto de Montreal-Dorval, y el flamante Boeing 767, luciendo sus colores rojo y blanco, rodó pronto bajo el brillante cielo de verano. Para cualquiera que mirara, parecía simplemente otra salida rutinaria del avión más nuevo de Air Canada. La aeronave alineó en pista y comenzó su carrera de despegue, con todos los parámetros indicando valores totalmente normales. El valor de combustible en el FMC debió introducirse de forma manual, de modo que iba descendiendo desde una cifra inicial equivocada. El vuelo hacia Ottawa transcurrió sin un solo problema. Un tramo doméstico de apenas media hora para recoger más pasajeros antes de iniciar el vuelo más largo hacia el oeste rumbo a Edmonton. Ya estacionado en la puerta en Ottawa, el avión pasó por su proceso normal de escala. Algunos pasajeros bajaron, otros subieron y la tripulación se preparó para el siguiente tramo sobre las praderas. Debido a que los indicadores seguían en blanco, era necesaria otra medición manual con varilla antes de partir, y en la plataforma, el procedimiento se desarrolló exactamente igual que antes. Los técnicos sacaron las varillas, leyeron la altura del combustible y luego usaron las mismas tablas para convertir esas medidas a litros. Y a eso siguió el paso crucial de transformar esos litros en kilogramos. Probablemente la última oportunidad real de detectar el error anterior. Pero en lugar de eso, se repitió exactamente el mismo fallo usando el mismo factor de conversión equivocado. Esto confirmó finalmente para todos los involucrados que el avión ya tenía más que suficiente combustible para llegar a Edmonton, así que no se pidió más. En el camino, cualquiera de ellos podría haber hecho una reflexión simple y darse cuenta del problema. 1 litro de agua pesa 1 kilogramo y el combustible de aviación es un poco menos denso que el agua. Así que 1 litro de combustible pesando casi 2 kilogramos no tenía sentido. Pero absolutamente nadie hizo esa conexión.
Esto significó que, a las 19 horas, el vuelo 143 de Air Canada rodó desde la plataforma de Ottawa hacia la luz cálida del atardecer. El gran bimotor comenzó a acelerar y pronto se elevó con facilidad hacia el cielo, ascendiendo hacia el oeste en dirección a Manitoba, con el capitán como piloto al mando y el primer oficial como piloto de apoyo. El ascenso transcurrió sin incidentes y la tripulación se estabilizó pronto en crucero, conversando con un ingeniero de Air Canada que coincidía a bordo y comparando impresiones con él sobre los sistemas técnicos del nuevo 767. Detrás de ellos, los pasajeros se relajaban contentos, sin saber que el suministro de combustible del avión era menos de la mitad de lo que debía ser y se estaba agotando poco a poco. Por ahora, la aeronave seguía avanzando a través del aire enrarecido a 41.000 pies de altura. Delante y debajo de ellos se extendían más de 1.000 millas de llanuras canadienses vacías, ríos y lagos, formando algunos de los paisajes más hermosos de la Tierra. En la cabina, los dos pilotos continuaban su conversación con el ingeniero cuando, de pronto, se encendió una luz de advertencia sobre la indicación del motor izquierdo que decía baja presión de combustible. El terrible significado detrás de esa luz seguramente fue evidente de inmediato. Sin indicadores de combustible y con una larga cadena de cálculos manuales detrás, la explicación más probable era la que ningún piloto quiere escuchar. En algún punto, algo había salido mal y ahora se estaban quedando sin combustible. La tripulación ya había comentado antes posibles desvíos y alternativas, como solemos hacer en crucero por si algo ocurre. Y ahora, con un motor a punto de fallar, la decisión fue instantánea. Necesitaban descender primero y luego desviarse probablemente hacia Winnipeg, que en ese momento estaba a unas 120 millas náuticas. El primer oficial solicitó el desvío al control de tránsito aéreo y este fue aprobado. Y también recibieron autorización para descender al nivel de vuelo 350 o 35.000 pies. Tal vez aún tenían suficiente combustible a bordo para lograrlo. Pero pocos minutos después, cuando el avión empezaba a nivelarse, esa esperanza se desvaneció cuando el motor izquierdo finalmente se quedó sin combustible y se apagó. En ese momento el avión seguía a unas 65 millas de Winnipeg. Y antes de que la tripulación tuviera tiempo de hablar de un procedimiento de descenso en planeo o siquiera repasar la lista de fallo de motor, el motor derecho también se apagó. Todo se volvió de inmediato inquietantemente silencioso. Lo único que se oía era el viento pasando junto al parabrisas, y en la cabina de pasajeros se habría vuelto aún más silencioso, con la iluminación de emergencia encendiéndose de repente. Sin ningún tipo de propulsión, el vuelo 143 quedaba ahora sujeto solo a las leyes de la física, lo que representaba una emergencia casi sin precedentes. Verás, en 1983 ni siquiera existía un procedimiento prescrito para volar y aterrizar sin motores. La idea de perder los dos motores en un reactor de fuselaje ancho estaba tan fuera de lo imaginable que nadie había llegado a redactar una lista de comprobación para ello. Sin los motores girando, tampoco había nada alimentando a los generadores. Y el generador del APU en la cola del avión era igual de inútil, ya que dependía del mismo combustible que los motores. Así que, al principio, lo único con lo que contaban los pilotos eran unos cuantos instrumentos analógicos básicos, como un indicador de actitud, un altímetro, un anemómetro, una brújula magnética y una radio, alimentados por la batería de a bordo. Pero la situación habría sido aún peor de no ser por la existencia de la Ram Air Turbine, o RAC, un pequeño dispositivo de respaldo pensado precisamente para situaciones como esta. Básicamente es una pequeña hélice que, cuando se cumplen ciertos criterios, baja automáticamente hacia la corriente de aire. Y una vez activada, genera suficiente energía para mantener en marcha las bombas hidráulicas. Sin ella, los pilotos del vuelo 143 ni siquiera habrían podido mover las enormes superficies de control del 767. Pero mantener el avión sin potencia bajo control era solo el primero de sus problemas. Ahora también necesitaban aterrizarlo. Un avión de transporte sin empuje descenderá a un ritmo bastante constante una vez que vuelve a su velocidad óptima de planeo. Esa es la velocidad mínima sin flaps, y eso significa que la razón de descenso puede calcularse y controlarse. Pero la parte mucho más difícil es acertar con lo que llamamos un aterrizaje a vela en el lugar correcto. Obviamente solo tendrás una oportunidad de hacer la aproximación, y como tu alcance se reduce constantemente, los pilotos deben decidir con rapidez un lugar de aterrizaje adecuado y al mismo tiempo dejarse suficiente margen para alinearse con la pista sin terminar comprometidos con un destino que esté demasiado lejos.
De hecho, cuando practicamos esto en el simulador, la mayoría de la gente acaba quedando un poco alta porque no quiere quedarse corta. Pero eso trae consigo toda una serie de otros problemas, como veremos en un momento. En un fallo dual de motores hoy en día, también tenemos que hacer procedimientos de memoria, ítems críticos, que deben hacerse sin lista, para intentar que al menos uno de los motores vuelvan a arrancar. Pero, por supuesto, en este caso eso no habría sido posible porque ya no quedaba combustible. En ese momento casi no existían ejemplos de tripulaciones que, tras perder los dos motores, hubieran logrado aterrizar con éxito. El vuelo 242 de Southern Airways, por ejemplo, perdió ambos motores en una tormenta de granizo sobre Georgia en 1977 y tuvo que aterrizar en una autopista. Después de que los pilotos pasaran demasiado tiempo intentando llegar a un aeropuerto que estaba fuera de alcance, lo que terminó en un trágico accidente, donde murieron 72 personas. Pan International vuelo 112 también perdió los dos motores inmediatamente después del despegue y se vio en una situación similar. Los pilotos intentaron aterrizar en la autopista, pero el avión se deslizó contra un puente y se partió, causando la muerte de 22 pasajeros a bordo. Estos ejemplos muestran que, en situaciones como esta, la toma de decisiones rápida y precisa es fundamental. Pero incluso así, las cosas podrían no salir como se planeaba. En este caso, sin embargo, la tripulación tenía a su favor el tiempo, ya que estaban a gran altitud, y determinaron rápidamente que solo tenían dos posibles lugares para aterrizar. Al revisar su relación de planeo, que en la mayoría de los aviones de línea da alrededor de 3 millas por cada 1000 pies de altitud perdida, Winnipeg, que estaba a 65 millas, quedaba, en teoría, dentro de su alcance. Y ese era un aeropuerto internacional completamente operativo, con pistas largas y equipos de emergencia listos. La segunda opción era una antigua base de la Real Fuerza Aérea Canadiense en Gimli, a unas 45 millas, cerca de la costa occidental del lago Winnipeg. El primer oficial había entrenado allí años atrás y aún recordaba la distribución del lugar. Dos pistas paralelas de unos 7.200 pies, o aproximadamente 2.100 metros, pero nadie sabía si esas pistas seguían mantenidas o siquiera abiertas. Cuando preguntaron, el control de tránsito aéreo ni siquiera pudo encontrar registros actuales de servicios en ese lugar, así que Winnipeg parecía la opción más segura, pero también la más lejana. El factor decisivo entre estas dos alternativas terminó siendo, finalmente, la distancia. Sin un indicador de velocidad vertical, el primer oficial tuvo que empezar a calcular la razón de descenso a mano. Así que sostuvo una libreta sobre su rodilla, anotando la altitud cada vez que ATC les daba una nueva distancia hasta Winnipeg. Y usando operaciones simples, calculaba cuántos pies perdían por milla náutica y a partir de eso, hasta dónde podrían seguir planeando. Y esos números pronto contaron una verdad brutal. Con la razón de descenso que llevaban, quedarían cortos de Winnipeg por más de 20 millas. Gimli, en cambio, sí quedaba dentro de su alcance, lo que finalmente hizo evidente la elección. Así que le informaron a ATC y comenzaron un suave viraje a la derecha hacia el lago buscando el aeródromo. A lo lejos, en el horizonte, podían ver las pistas de Winnipeg brillando bajo el sol de la tarde, provocándolos con una seguridad relativa que ahora estaba fuera de su alcance. Pero, conociendo cómo piensan los pilotos, es probable que eso no los perturbara. Estaban 100% concentrados en la tarea de aterrizar ese avión con vida. Detrás de ellos, en la cabina, el repentino silencio no había pasado desapercibido. El flujo de aire seguía silbando por fuera, las luces de emergencia iluminaban y los pasajeros intercambiaban miradas inquietas. Algunos incluso escribieron notas apresuradas a sus seres queridos, otros rezaron, y los auxiliares de vuelo se movieron rápidamente por los pasillos, ajustando cinturones y dando instrucciones para el inminente aterrizaje de emergencia. Cuando por fin la base de Gimli apareció a la vista, lo primero que notó el piloto fue lo pequeña que parecía. Las pistas gemelas de Gimli eran mucho más cortas que las de Winnipeg y no tenían idea de en qué estado real se encontraban. Cuando se hizo claro que llegarían, los pilotos empezaron a configurar el avión para el aterrizaje lo mejor que podían. Pero sin potencia de motor, las bombas hidráulicas apenas mantenían presión y la Ram Air Turbine no podía hacer funcionar todos los sistemas por sí sola. Por ejemplo, no podía alimentar los circuitos de los flaps o slats, lo que significaba que el capitán debía planear un aterrizaje sin ellos, es decir, con una velocidad y un ángulo de morro mucho más altos de lo normal.
El primer oficial, que avanzaba en las listas de verificación, por eso se saltó los flaps y pasó directamente a intentar bajar el tren de aterrizaje, pero rápidamente descubrió un nuevo problema. El sistema hidráulico principal que accionaba los actuadores del tren tampoco estaba funcionando. Y eso no me sorprende, ya que la mayoría de aviones comerciales usan un sistema de extensión de emergencia por gravedad o empuje aerodinámico en situaciones como esta. Así que el primer oficial pasó rápidamente a tirar de las manijas de extensión alternativa, liberando el seguro que sostenía al tren retraído. Con un golpe metálico, el tren principal cayó y encajó en su lugar, y el tren de nariz también bajó, pero sin la fuerza suficiente para bloquearse totalmente. Pero no quedaban más opciones, tendría que servir así. Frente a ellos, la base de Gimli se hacía más grande, con el sol tardío reflejándose en el pavimento. Y cuando la aeronave comenzó a alinearse con la pista, el capitán se dio cuenta de que estaban demasiado altos. Si continuaban en esa senda de planeo, se pasarían del aeródromo por completo. Pero si bajaban el morro demasiado, ganarían tanta velocidad que nunca podrían detenerse en la pista corta disponible. Así que ahora necesitaban perder altitud rápidamente, pero hacerlo sin ganar velocidad y sin acceso a dispositivos de arrastre habituales como flaps y spoilers. Pero afortunadamente sí tenían una cosa importante a su favor. El capitán tenía años de experiencia volando planeadores y conocía una maniobra que podía hacer exactamente lo que necesitaban: un resbale frontal. Es una maniobra donde introduces timón junto con alerón opuesto para mantener la trayectoria y juntos. Esto hace que el fuselaje del avión se exponga al flujo de aire y genere una fuerte cantidad de resistencia. Esta técnica se usa a menudo en planeadores y en aviones ligeros, pero nunca en aviones de línea, ya que la estela generada por el fuselaje iría directo al motor del lado opuesto al viento, pudiendo causar pérdidas de compresor. Y además de eso, también generaría un movimiento extra de alabeo debido a la aerodinámica de las alas en flecha, aunque en menor medida. En este caso, sin embargo, los motores ya estaban apagados, así que los problemas serían menores y el aumento de resistencia haría que el reactor descendiera con mucha pendiente sin acelerar. Tras informarle al primer oficial lo que pensaba hacer, el capitán dio entonces un fuerte pisotón al timón hacia la derecha y al mismo tiempo aplicó alerón a la izquierda para mantener la trayectoria del avión hacia la pista. El enorme 767 se inclinó bruscamente, con el morro ahora más de 45 grados fuera del eje de la pista. Y esto también significó que los pasajeros del lado izquierdo de repente solo veían suelo por las ventanillas, y los del lado derecho solo cielo. Esta maniobra también debió lanzar a los pasajeros hacia la izquierda en sus asientos, ya que no es una maniobra aerodinámicamente coordinada, por lo que habría sido bastante desagradable. Pero en la cabina, el altímetro empezó ahora a bajar rápidamente, mientras la velocidad seguía bajo control. Y con la pista acercándose a toda velocidad, el capitán volvió pronto a nivelar las alas, guiando el morro de vuelta hacia el eje central. Y solo entonces se dio cuenta de que algo más no cuadraba. Las marcas sobre el hormigón delante de ellos no se parecían a las de una pista normal. De hecho, no era una pista en absoluto. Verás, la antigua base desmilitarizada se había convertido en un parque de deportes a motor y la franja con la que estaban alineados era una recta de carreras de aceleración. En el extremo opuesto, espectadores, campistas y 2 niños en bicicleta llenaban la zona de la pista. Pero en ese punto, el capitán ya no podía hacer nada, estaba comprometido con el aterrizaje. Desde la perspectiva de la gente en tierra, aquello debió verse absolutamente surrealista. Al principio, el avión parecería solo un punto en el brillante cielo de julio, quizá un destello metálico que descendía hacia ellos. Pero luego el contorno del enorme avión empezaría a tomar forma, con las alas niveladas apuntando directamente hacia ellos, pero con los motores inquietantemente silenciosos. Así que, cuando el avión cubrió los últimos cientos de pies hacia la pista, la gente al fondo de la recta empezó a señalarlo. El murmullo de las conversaciones se fue apagando rápidamente mientras el gigantesco avión bajaba, acompañado solo por el rugido del aire a su alrededor. Las ruedas principales tocaron pronto dentro de lo que habría sido la zona de toma de contacto, y al asentarse el peso, el capitán mantuvo el morro arriba todo lo posible. Pero finalmente, el morro golpeó contra el pavimento y empezó a arrastrarse sobre el concreto, levantando chispas por todas partes. Los espectadores al fondo ahora se dispersaban en todas direcciones.
Los campistas se lanzaron a cubierto y los dos niños pedalearon desesperadamente hacia un lado de la pista mientras el avión se les venía encima. Dentro de la cabina de pasajeros, todos se aferraban a sus asientos, con el chirrido de la fricción como probablemente el único sonido audible. El capitán siguió pisando los frenos, utilizando hasta la última gota de presión hidráulica disponible para frenar el avión. Y con algo de suerte, el tren de nariz colapsado probablemente añadió algo de frenado adicional. Después de 12 agónicos segundos, el enorme Boeing 767 finalmente se detuvo, a solo una corta distancia de la multitud atónita. Durante un largo momento, nadie se movió. El aire olía a caucho y metal quemado, y el único sonido era el viento agitando las banderas, mientras cientos de personas intentaban entender lo que estaban viendo. Un reactor de fuselaje ancho prácticamente nuevo, sentado en silencio e inclinado hacia adelante sobre su pista de carreras. Al principio, nadie dentro del avión terminaba de darse cuenta de que lo habían logrado, hasta que una voz clara sonó por el PA diciendo: «Este es el capitán, evacúen el avión». Los auxiliares de vuelo se pusieron en acción de inmediato, abriendo las puertas y desplegando los toboganes para sacar a todos. En la parte delantera y sobre las alas, los toboganes se inflaron con normalidad y los pasajeros descendieron al suelo de forma ordenada. Pero en la parte trasera, los toboganes no alcanzaban el suelo debido a la actitud de morro abajo del avión. Así que los pasajeros allí tuvieron que saltar rápidamente, algunos torciéndose los tobillos mientras otros se ayudaban entre sí para bajar. Afuera, personas del área de camping y de los boxes de carreras corrieron hacia el avión, algunos con extintores en la mano. Se había iniciado un pequeño incendio cerca del morro, pero fue sofocado rápidamente y en cuestión de minutos, los 69 ocupantes estaban a salvo en tierra. Contra todo pronóstico, el flamante Boeing 767, con ambos motores apagados, había aterrizado sin víctimas mortales y con solo lesiones menores. Un logro absolutamente increíble. Cuando por fin llegaron los equipos de rescate desde Winnipeg, encontraron al avión de línea más nuevo del mundo, sentado sobre la recta. Con el morro raspado hasta quedar plano, su fuselaje rojo y blanco intacto y la tripulación ya rodeada de espectadores incrédulos. Después, los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que lo ocurrido al vuelo 143 era algo más que una historia de habilidad de los pilotos y errores individuales. En realidad, era la historia de unos sistemas que no habían terminado de ponerse al día con la tecnología a la que daban soporte. La investigación oficial concluyó que ninguna persona en concreto era responsable de lo sucedido. El avión había hecho exactamente lo que sus circuitos lógicos le permitían. Los técnicos habían seguido los manuales tal y como los entendían, y los pilotos hicieron lo mejor que pudieron con la información disponible. En respuesta, Air Canada revisó a fondo sus manuales técnicos y dejó en tierra sus otros 767, hasta que todo el personal fue correctamente instruido sobre el nuevo sistema métrico. Las conversiones entre litros, kilogramos y libras se estandarizaron, con tarjetas plastificadas en cada cabina y en cada punto de abastecimiento. Y la antigua costumbre de confiar en las tablas de densidad de los despachadores se sustituyó por cifras precisas y corregidas por temperatura, impresas directamente desde el software de despacho. Este incidente también provocó una serie de cambios técnicos. La aviónica se rediseñó para que un fallo en un solo canal ya no pudiera dejar fuera de servicio a todo el sistema. Y Boeing emitió boletines de servicio exigiendo que estas mejoras se aplicaran en toda la flota. Para la tripulación, en cambio, las consecuencias fueron algo mixtas. Ambos pilotos fueron suspendidos inicialmente durante la investigación, pero más tarde reincorporados. Y lejos de ser deshonrados, terminaron recibiendo en 1985 el primer diploma por habilidad aérea sobresaliente de la Federación Aeronáutica Internacional. Su criterio y pericia al convertir un reactor de fuselaje ancho sin potencia en un planeador y luego aterrizarlo sin pérdidas humanas se volvió un caso de estudio en coordinación de tripulación y manejo de crisis. ¿Y qué pasó con el avión? Pues, tras reparar su tren de nariz y algunos daños estructurales, pronto despegó de nuevo desde Gimli y siguió volando durante otros 25 años hasta su retiro en 2008. Al final, la historia del planeador de Gimli no solo es un testimonio de habilidad, sino también una prueba de que incluso los sistemas más avanzados siguen dependiendo de la claridad, la comunicación y un poco de instinto humano. Y, a veces, cuando todo lo demás falla, la gravedad, la comunicación, las habilidades y el buen juicio pueden seguir siendo suficientes para llevarte de regreso a casa con bien.
Esta fue una versión completamente nueva del video que hice muy al principio de la historia del canal, cuando todavía no tenía acceso al tipo de gráficos y edición con los que ahora cuento. Cuéntame si hay otras historias antiguas que te gustaría que mejorara. Me encantaría saber qué piensas. También puedes decirme eso directamente apoyando a mi equipo y uniéndote a mi comunidad en Patreon. Puedes hacerlo escaneando este código QR o entrando a patreon.com/join/mentorpilot. Estoy preparando otro encuentro por Zoom muy pronto. Me encantaría verte allí con tus preguntas. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao, chao.